Renegaba porque su madre le dejó solo un gallinero como herencia. Cuando supo por qué, lloraba sin cesar. Dicen que todos los padres aman a sus hijos de la misma manera, que si llegas a notar una atención especial con uno de tus hermanos, es porque en casa siempre se le cuida más al que tiene menos posibilidades de defenderse, al más débil. No obstante, en mi hogar desde que nací, pude ver cómo mi madre siempre me ignoró y menospreció delante de mis hermanos, a pesar de yo ser el menor. Ella parecía no quererme, y por el trato que me daba, mi padre siempre estaba pendiente de hacerme feliz. Al parecer, yo no era un hijo deseado. Mi madre quería tener solo 2 hijos, y cuando llegué a su vida, no pudo adaptarse a que todo el plan que ya tenía formado se viniera abajo, ya que tendría a una persona más a la cual mantener y cuidar. Aunque mi papá tampoco esperaba tener más hijos, él sí me supo amar, estaba pendiente de mí, y a veces discutía con mamá por el desapego que tenía conmigo. Lamentablemente, la leve protección que tenía en casa con mi padre no duró mucho tiempo, pues cuando tenía 7 años, él murió. Quedarme sin papá en casa no fue nada fácil. Ahora estaba rodeado de personas que no me querían, o a las que le era indiferente. Paco y Manuel, mis hermanos mayores, siempre se dedicaron a hacerme la vida imposible. No sé por qué, en vez de protegerme porque yo era el menor, más bien me humillaban y se burlaban de mí por cualquier cosa. Mis hermanos eran unos malcriados, pero a pesar de todo, mi madre los prefería a ellos. A medida que fue pasando el tiempo y crecíamos, Paco y Manuel se volvieron unos holgazanes. En la escuela tenían pésimas notas, y yo en cambio me esmeraba en todo para lograr llamar la atención de mi madre. Hiciera lo que hiciera, mi mamá no tenía tiempo para mí. Si me invitaban a una fiesta o reunión, ella me mandaba a que realizara mis tareas, además de asignarme labores extras en casa para poder salir. Yo hacía todo con mucho gusto, porque como dije antes, quería complacerla para ganar su cariño. Yo no veía mal que tuviera que hacer tantas cosas para poder conseguir permiso para salir de casa, pero lo que sí me daba un poco de molestia es que Paco y Manuel no movían ni un plato y con todo y eso recibían todo lo que querían, desde poder salir a donde quisieran hasta recibir los mejores regalos en temporadas especiales. Las muchas atenciones que mamá le daba a mis hermanos estaba trayendo consecuencias negativas. Ellos no la respetaban y siempre querían anteponer su voluntad. En cambio yo siempre estaba para ayudarla. Es que ella era la mujer a la que más amaba. ¿Cómo no hacerlo si era quien me había dado la vida, quien me había traído al mundo? O por lo menos eso era lo que yo pensaba. Así es, a eso se debía que mi madre no me amara. En realidad no era su hijo. Una tarde mis hermanos hicieron un desorden en casa y me exigieron que yo lo arreglara. Yo estaba cansado y no les quería hacer caso. Así que le dije que nosotros éramos hermanos y por ende teníamos los mismos derechos y que cada uno debía arreglar sus desórdenes. Pero en eso comenzaron a reírse. Yo no entendía sus actitudes y comencé a decirles que eran una vergüenza para nuestra madre, pero ni me imaginaba que ellos se desquitarían gritándome que mi madre los prefería a ellos porque yo era un mugriento adoptado que nuestro padre había traído a la casa. En ese instante, todo fue claro. Por eso mamá nunca me había querido. Yo no era su hijo en realidad. Mis hermanos, al parecer, siempre habían sabido ese secreto, pero nunca me lo habían contado. Solo se habían limitado a tratarme mal. Enterarme que mis padres y toda mi familia en realidad no era mi familia fue algo muy duro, pero a pesar de lo que estaba descubriendo, yo los amaba y los seguiría viendo de la misma manera.
Saber quién era en realidad me hizo entender un poco la forma como mi madre me trataba, pero a pesar de todo yo era su hijo, porque tanto ella como mi padre habían decidido adoptarme. Para ganar su aprecio, yo ya no encontraba qué hacer. Siempre sacaba las mejores notas en el colegio, hacía cursos y trabajaba en mis tiempos libres. Mis hermanos, en cambio, me seguían humillando, pero en ese momento abiertamente, porque yo ya sabía que era adoptado. Paco y Manuel decidieron no seguir estudiando porque consideraban que con el pequeño patrimonio que aún teníamos de nuestro padre podrían montar sus propios negocios y conseguir mucho dinero. Aunque a mi madre no le gustó la idea, no pudo obligarlos a que continuaran sus estudios. Tenía ya 18 años y apenas comenzaba mi carrera. Gracias a Dios, me gané una beca para estudiar en la ciudad. De esta forma salí de mi casa, un lugar en donde una sola persona me había amado y ya no estaba en este mundo. Cuando tenía la oportunidad y tiempos de vacaciones, viajaba a visitar a mi madre. Yo seguía pendiente de ella a pesar de cualquier cosa. Cuando iba a casa, mis hermanos se burlaban, porque según en cualquier momento me tocaría dejar mis estudios para ver por cosas más importantes. Yo no les hacía caso, pero ni me imaginaba que sus palabras se cumplirían debido a que nuestra madre se enfermara. Resulta que en las Navidades del 2008 regresé para compartir en familia. Aunque en casa no me veían como uno más, para mí ellos sí eran mis hermanos o mi madre respectivamente. Cuando llegué, no me esperaba encontrar a mamá como la hallé. Estaba sola, bañada en sudor, con una fiebre muy alta. Le pregunté por mis hermanos y me dijo que ellos casi no estaban en casa y que aunque la veían enferma, siempre la dejaban sola. No lo podía creer. ¿Cómo es que no estaban pendientes de una mujer que los amaba tanto y siempre había hecho todo por ellos? Al llevar a mi madre al doctor, me enteré una dura noticia. Estaba a punto de morir y necesitaba cuidados especiales el tiempo que le restaba de vida. Mis hermanos eran unos desalmados y decían que no tenían tiempo para cuidar a enfermos. Así que tuve que posponer mis estudios, pues aunque mi madre no había sido la mejor conmigo, era mi madre y necesitaba mi ayuda. Durante un año aproximadamente, me tocó verla sufrir y ver cómo se le apagaba día a día la vida. En este tiempo sí pude ganar su amor. Ella en un año pudo darse cuenta que de todos sus hijos, el único que no llevaba su sangre era el que más la amaba. Eso era lo que yo siempre había esperado y solo me dolía haber llegado a esa situación para que mi madre pudiera amarme. Cuando mi mamá estaba en sus últimos minutos, mandó a llamar a mis hermanos para despedirse. Mientras ellos llegaban, ella me pidió perdón. Me dijo que yo había demostrado ser un hijo de honra para su vida y me expresó que siempre me había tratado mal, no porque fuera adoptado, sino porque yo era el fruto de una relación extramatrimonial que mi padre había tenido con una mujer que se hacía llamar su amiga. Mi madre agonizaba y no paraba de pedirme perdón. Yo le expresé que no tenía de qué preocuparse, porque a pesar de todo siempre la había amado. Ella me preguntó por mis hermanos y yo le dije que venían en camino. En ese instante, me pidió que sacara una llave de la gaveta que estaba al lado de su cama y me dijo que la conservara, que con eso podría abrir el candado del gallinero. Yo no entendía por qué hacía eso, pero me expresó que ese era el deseo de mi padre, que yo recibiera el gallinero como herencia y mis hermanos la casa y la cuenta bancaria, que debía pertenecer a todos sus hijos. En ese momento sentí algo de tristeza, no porque me importaran los
bienes, sino porque me pareció que mi madre otra vez quería beneficiar a mis hermanos por encima de mí. Yo no dije nada y simplemente acepté su petición. En eso llegaron mis hermanos y se enteraron de todo. Mamá también se despidió de ellos y lo que no me esperaba es que decidiera tomar mi mano en sus últimos minutos. Ella me pidió un abrazo y nuevamente me pidió que la perdonara. Después de todo le di un beso y ella dio su último suspiro. Luego de la celebración fúnebre, quise pasar un par de días en casa antes de regresar a la universidad. No obstante, mis hermanos me echaron. Me dijeron que si quería quedarme en el pueblo, que lo hiciera en el gallinero, porque eso era lo único que me habían dejado mis padres. Después de todo se burlaron de mí, y ante la situación les hice caso. Quedarme en ese lugar no sería muy cómodo. Al entrar, me di cuenta que habían unas cajas y al ponerme a registrar quedé sorprendido. Conseguí unos papeles en donde me acreditaban como el heredero de una gran extensión de tierras en el interior del país. En ese momento no contuve mis lágrimas y me puse a llorar porque entendí que mi madre conocía de todo eso. Ahí también me enteré que esos terrenos habían sido de mi mamá biológica y que ésta, antes de morir trayéndome al mundo, las había dejado al cuidado de unos familiares. A la mañana siguiente viajé a conocer lo que había recibido y al llegar descubrí que eran unos terrenos agrícolas destinados a la producción de frutas. Puse todo en orden y regresé a la ciudad a continuar con mi carrera. Para mi suerte, yo me preparaba como ingeniero agrónomo. Al obtener mi título, me fui a donde estaban mis tierras y con muchos esfuerzos las saqué adelante. Luego de mucho tiempo, me convertí en uno de los productores más importantes del país y llegué a conseguir mucho dinero. Actualmente soy un hombre muy rico, con una bella familia. De mis hermanos escuché que también les había ido bien en la vida y estoy contento por eso. No les deseo mal, porque siempre serán mi familia. Me gustaría tenerlos cerca, pero nunca, después de la muerte de mi madre, me quisieron volver a ver. Además, estaban molestos al enterarse que yo había recibido estas propiedades que me habían ayudado a ser un hombre muy rico. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.